A ver, chicos, vamos prendiendo las cámaras ya, por favor. Vamos prendiendo las cámaras. Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio ya a la clase de esta semana, que es un tema, muchachos, que ya habíamos comenzado la clase pasada, habíamos avanzado pues una parte, estamos en este tema 27, que es la parte de cinética química. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos tratado para no perder la secuencia, ver la parte final que nos faltaba y desarrollar pues los ejercicios, ¿no? Cosa que la próxima semana ya empezaríamos con el capítulo de equilibrio químico, que es lo que continúa, y a los temas restantes, ¿no? Que abarcan a la parte final del curso. Bien, habíamos mencionado, jóvenes, que en este capítulo de cinética química se estudia dos cosas de las reacciones químicas, ¿no? Porque vamos a seguir estudiando las reacciones químicas, ¿no? Hemos visto la parte de estequiometría, hemos visto pues la parte de soluciones, donde también se analizan reacciones químicas, hemos visto los equivalentes, y ahora vamos a tratar también a las reacciones químicas, pero mediante el cálculo de otros términos, ¿no? En la cinética química se estudia las velocidades de las reacciones, habíamos dicho. Hay que medir las velocidades de las reacciones para averiguar pues, si estas se van a desarrollar de forma rápida o de forma lenta. Pero a la vez, también hay que conocer los factores, ¿no? Que hacen pues, que una reacción química sea más rápida o sea más lenta, ¿no? Cómo condicionar a una reacción para que se desarrolle de forma más rápida o se haga pues, de forma más lenta, ¿no? Así como todas las condiciones a la cual se desarrolla pues, una reacción química, y eso se llama mecanismo de la reacción. Entonces aquí se ven dos cosas, una es el cálculo de la velocidad y el estudio del mecanismo de las reacciones. Lo primero que hemos tratado es la velocidad de reacción, y habíamos dicho, jóvenes, que esto no es lo mismo, ¿no? Que en física, donde la velocidad es una magnitud vectorial, ¿no? Se representa como un vector, ¿no? En esta parte no. ¿Por qué? Porque las sustancias que van a reaccionar no van a cambiar de posición. Van a estar todos en un mismo recipiente. Lo que se va a analizar simplemente es el consumo y la formación de sustancias, el consumo de los reactantes y la formación pues, de los productos. Se va a evaluar, como dice acá, la rapidez con la cual se consumen los reactantes y se forman los productos en relación a las molaridades. La mayoría de reacciones químicas, jóvenes, que vamos a ver, va a ocurrir en solución, ya sea en solución acuosa o en mezclas homogéneas en general, porque las mezclas homogéneas son soluciones. Entonces se va a medir cómo cambia la molaridad con el paso del tiempo. O si son gases, se puede medir también cómo cambia la presión de los gases en relación pues, al tiempo. Para ello se van a utilizar tres expresiones de velocidad que lo vimos en forma general la clase pasada, aquí lo vamos a recalcar. La primera de ellas es la velocidad media o velocidad promedio de una reacción química, que se mide, jóvenes, en función al cambio en las molaridades o presiones de los gases conforme transcurre el tiempo. O sea, si un problema a mí me piden determinar la velocidad media de una reacción, me deben decir, jóvenes, cómo ha cambiado la molaridad de las sustancias con el transcurrir del tiempo. Me pueden decir al inicio, por ejemplo, la molaridad era 15, ¿no? Y al final la molaridad es 5, luego de haber transcurrido 5 minutos, ¿no? Entonces yo puedo establecer una relación entre lo que ha cambiado respecto al tiempo y eso me va a dar la velocidad media. Esta velocidad no es una velocidad real, simplemente es una velocidad promedio que se calcula pues en relación a un tiempo inicial y un tiempo final, ¿no? Un intervalo de tiempo. Vamos a ver que también se puede medir la velocidad real o velocidad instantánea para cualquier momento, ¿no? En la cual se esté analizando la reacción, pero ya el procedimiento es un proceso más complejo. Para medir entonces la velocidad media se utiliza esta formulita, donde arriba va en forma de un cociente
el cambio, porque este triangulito es variación o cambio o diferencia en la molaridad de la sustancia que se va a analizar respecto al tiempo, ¿no? Cómo va a cambiar su molaridad con el paso del tiempo. Estos signos menos y más solamente son para correcciones de signos, porque la velocidad siempre nos va a salir positivo, dependiendo, jóvenes, cómo se ha hecho la variación. Ahora, la velocidad media también se puede calcular en función a la presión. Recuerden que estos triangulitos, jóvenes, son operadores matemáticos. Ustedes ven esto en RM, ¿no? Y en aritmética también. Variación indica, pues, una diferencia entre la cantidad final menos la cantidad inicial. Esa diferencia puede ser positiva o negativa. Por lo tanto, para hacer las correcciones y que la velocidad siempre nos salga positiva, se colocan estos signos adelante dependiendo de la situación, ¿no? Pero se debe calcular en función a la variación. Para los gases se utiliza presión en vez de molaridad. Nos pueden decir, a ver, tenemos un gas, un combustible gaseoso, ¿no? Que está a una presión de 6,4 atmósferas. Y luego de transcurridos 5 segundos, le pueden decir, se consumió el gas y ahora su presión es pues 3,2 atmósferas, ¿no? Entonces, va a haber un cambio en la presión. Ese cambio respecto al tiempo nos indica la velocidad, ¿no? Cómo se está consumiendo ese combustible. Si es que fuera un gas, ¿no? Por lo general se va a utilizar molaridad. Bien, donde los términos que están en esa ecuación significan lo siguiente, ¿no? Este triangulito corchetes se llama cambio de la concentración o molaridad, ¿no? De las sustancias. El corchete solito es molaridad. Si queremos calcularlo, hay que ir las moles de la sustancia, que vamos a medir su velocidad respecto al volumen de la mezcla, ¿no? Porque como son soluciones, son mezclas homogéneas. Esto acá es cambio en la presión, cómo se ha modificado la presión con el paso del tiempo. Y esto acá es el cambio del tiempo, el intervalo de tiempo transcurrido, o que se ha dejado transcurrir para medir pues la velocidad. Una vez que reemplazamos o hacemos el cociente, ¿no? Entre el cambio de la concentración respecto al tiempo, nos va a salir la velocidad y las unidades van a ser las siguientes, ¿no? M mayúscula, que es molar, esto no es metro, jóvenes, por si acaso, es molar por segundo, que es lo mismo a escribir mol por litro por segundo, ¿no? Porque la molaridad tiene unidades mol por litro. O también puede ser molar sobre minuto, que es lo mismo a escribir mol por litro por minuto, ¿no? Porque siempre M es mol por litro, es molaridad. Entonces los ejercicios me van a dar pues las velocidades en función a estos términos. Recuerden que esta velocidad no es como en física, no es distancia sobre tiempo, ¿no? O desplazamiento sobre el tiempo, ¿no? Es consumo de sustancias en función a molaridad o presión respecto pues al tiempo. Ahora, los cambios en la concentración, estos cambios de acá, o presión, estos cambios de acá, ya hemos mencionado que pueden ser valores positivos o negativos, ¿no? Porque la variación siempre tiene una forma de cálculo. Pero como la velocidad siempre debe ser positiva, justamente en las fórmulas se coloca el signo menos más delante para hacer las correcciones. Solamente para correcciones matemáticas, ¿no? Porque la velocidad siempre nos va a dar valores positivos. La variación se calcula así, siempre final menos inicial. En algunos casos, este final va a ser menor que el inicial, por lo tanto la resta va a ser negativa. Y ahí es donde voy a utilizar el signo negativo adelante para volver la velocidad positiva. Lo mismo para la presión. Si sale positivo, le dejo pues el signo positivo, ¿no? Ya hemos dicho que aquí la velocidad no es una cantidad pues vectorial, sino es una magnitud escalar, ¿no? Y para los reactantes, la concentración y la presión final son menores, ¿no? Cuando pasa el tiempo, porque ellos se están consumiendo, ¿no? Pasa el tiempo, van bajando las molaridades y presiones hasta que los reactantes se agotan y la reacción termina. Mientras que para los productos, conforme pasa el tiempo, ellos se van a ir formando, ¿no? Poco más, y su concentración va a ir aumentando. Por eso, cuando ustedes hagan la variación, esta diferencia, les puede salir negativo o positivo, pero para volver la velocidad siempre positiva, se utilizan los signos delante, ¿no? Si la variación me sale menos 4, en la expresión de la velocidad yo voy a colocar adelante, ¿no? De ese menos 4, otro menos, para que la expresión salga positiva. Pero a veces, jóvenes, para evitarnos problemas, la variación se va a calcular, pero siempre se va a tomar el valor absoluto, o sea, el valor positivo, ¿no?
Bien. A medida, jóvenes, que transcurre el tiempo, la velocidad de una reacción va a disminuir. Eso se debe a que los reactantes se van a ir consumiendo poquito a poquito hasta que se agotan, ¿no? Habíamos mencionado, jóvenes, un ejemplo la clase pasada, cuando hablamos de las reacciones de combustión. Cuando queman ustedes algo, ¿no? La reacción pues es máxima en velocidad al inicio, ¿no? Porque la cantidad de combustible es grande. Pero a medida que va pasando el tiempo, el fuego va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que se apaga, ¿no? ¿Por qué? Porque el reactante va a llegar a un punto en que se va a consumir completamente y ya no va más, ¿no? La reacción ya se detiene, ¿no? Por eso la velocidad también se detiene. Los bomberos saben eso, ¿no? Si reducen, jóvenes, la acción del oxígeno frente al combustible, agregando agua, polvo químico o espuma química, ¿no? En los incendios, pueden hacer pues que el fuego disminuya hasta que se detenga, ¿no? Eso controlando la concentración de los reactantes, en este caso el combustible y el oxígeno, cuando hay un incendio es así, ¿no? Es así. Hay una gráfica que hemos mostrado la clase pasada, que era esta de acá, donde se ven dos curvas. Una curva en azul, que es la curva de velocidad de los reactantes, va disminuyendo conforme pasa el tiempo, hasta que la velocidad se vuelve cero cuando la concentración se hace cero. Mientras que la curva en naranja es el aumento de la velocidad de los productos conforme pasa el tiempo, porque ellos se van a ir formando y formando y formando. Esto es importante recordarlo, muchachos, porque ha sido pregunta de examen de admisión. Mencionamos también la clase pasada eso, que toda reacción química tiene una velocidad que es máxima al inicio de la reacción, porque la cantidad de los reactantes son grandes, ¿no? Pero a medida pues que va transcurriendo el tiempo, la velocidad va disminuyendo hasta que la reacción se detiene porque ya se agotaron los reactantes. Bien, esa es la primera expresión, velocidad media. La segunda expresión de velocidad se llama velocidad estequiométrica y normalmente es para calcular la velocidad de diversas sustancias a partir del conocimiento de una de ellas en una reacción química. La velocidad estequiométrica relaciona, hemos dicho, las velocidades de todas las sustancias presentes en una reacción química. Se mide velocidad de consumo de información a partir de la ecuación balanceada. Se cumple que la velocidad de reacción es proporcional a los coeficientes que balancean la ecuación. Así, si tenemos esta ecuación balanceada, fíjense, con coeficientes 1, 5, 3 y 4, se cumple pues que las velocidades de reacción son proporcionales a esos números, ¿no? Para los reactantes, 1, 5, porque su coeficiente es 5, esto es velocidad de consumo. Y para los productos 3, 4, eso se llama velocidad de formación. Son proporcionales a esos valores, ¿no? Mientras mayor sea el coeficiente, mayor será la velocidad a la cual se va a consumir o formar la sustancia. Esta relación de velocidades se utiliza, jóvenes, cuando en los ejercicios le den la velocidad de uno y le pidan pues la velocidad del resto, ¿no? Normalmente le va a dar la velocidad de uno y le va a pedir de otro, ¿no? Pero pueden calcular ustedes para todos relacionando los coeficientes. Desde luego, para ello hay que calcular pues la velocidad de uno y ese cálculo se hace con las fórmulas que hemos dado en la primera ecuación, velocidad media. Así, por ejemplo, aquí algunos ejemplos. Ejemplo número 1, nos dicen, a ver, tenemos esta reacción química, el cual se desarrolla en un recipiente de 5 litros. Recuerden que el volumen es fundamental porque como vamos a calcular molaridad, es moles sobre volumen. Nos dan el intervalo de tiempo, el triangulito T, han pasado 20 segundos, y ahí se han consumido 90 moles de gas hidrógeno, que es este H2. También me dan el consumo, o sea, la variación. De frente ya me dan la variación en las moles. 90 moles en 20 segundos. Aquí ya no hay que calcular la diferencia, porque ya me están dando, ¿no? ¿Cuánto es esa variación, esa diferencia? Con ello, me piden determinar la velocidad del gas nitrógeno, que es este N2, y la velocidad del amoníaco, que es NH3. O sea, me dan la información para calcular la velocidad de uno y me piden la velocidad pues del resto. Para ello pues voy a utilizar la velocidad estequiométrica. O sea, primero debo balancear la ecuación y eso se hace por tanteo. Estos son los coeficientes, 1, 3, 2.
Y se va a cumplir que las velocidades de estas tres sustancias son proporcionales pues a esos números, ¿no? Velocidad del nitrógeno es a 1, velocidad del hidrógeno es a 3, velocidad del amoníaco es a 2. Me piden la velocidad del primero y del último y me dan información para calcular pues la velocidad del hidrógeno. Entonces, para calcular la velocidad yo necesito conocer dos cosas, la molaridad y el tiempo. En el problema no me dan la molaridad, pero sí me dan las moles y el volumen. Por eso puedo calcular la molaridad, porque la molaridad es moles sobre volumen. Entonces eso es lo que voy a hacer primero, ¿no? Para el hidrógeno. Voy a calcular su molaridad. Molaridad es así, ¿eh? Moles sobre volumen. Sus moles consumidas, pues es variación de frente, 90, y su volumen es de 5 litros. Haciendo la división sale 18 mol por litro o 18 molar. Ya tengo la molaridad, también tengo el tiempo, 20 segundos, voy a calcular la velocidad. Velocidad es así, ¿eh? Molaridad sobre tiempo. La molaridad yo la calculé, vale 18, el tiempo es 20 segundos. Hago la división y esto sale 0,9 molar por segundo. Noten que las unidades no se cancelan, ¿no? Las unidades siempre quedan. Los números operan, pero la unidad queda, ¿no? Molar por segundo. Entonces, como ya tengo la velocidad del hidrógeno, esto lo voy a reemplazar acá y voy a calcular estos dos valores que es lo que me están pidiendo. Ahora, hay problemas, jóvenes, donde de frente le van a dar la molaridad y el tiempo y vamos a hacer el cociente para tener la velocidad. Pero aquí no. Aquí no me daban la molaridad. Tuve que calcularlo en esta primera operación. Lo que me daban eran las moles y el volumen, ¿no? Bien. Entonces voy a reemplazar 0,9 acá. Y voy a calcular estos dos valores, ¿no? Lo hacemos en este lado. Aquí en esta expresión voy a reemplazar 0,9 para él. Y con ello calculo estos dos valores, ¿no? Despejando ya. Aquí la división sale 0,3. Aquí multiplico por 1 para hallar este valor. Aquí multiplico por 2 para hallar este valor. Y las medidas son las siguientes, ¿no? Velocidad de nitrógeno, N2, es 0,3 molar por segundo. Y la velocidad del NH3, que es el amoníaco, 0,6 molar por segundo. Esa es la aplicación, jóvenes, para el cálculo de velocidades. Ahora, una vez medida la velocidad, estos jóvenes también, al igual que en física, tienen una interpretación. Es decir, en física, cuando ustedes miden el módulo de la velocidad y les sale 15 metros por segundo, significa pues que en un segundo el móvil se desplaza 15 metros, ¿no? Claro que aquí no va a haber desplazamiento, ¿no? Aquí va a haber consumo y formación. Cuando le digan, ¿no?, que la velocidad de formación del amoníaco es 0,6 molar por segundo, significa que por cada segundo transcurrido, en este caso, se han consumido o se han formado 0,6 molar, 0,6 mol por litro. Se lee de forma similar. En 2 segundos sería pues 1,2 molar. En 3 segundos sería pues 1,8 molar. En 4 segundos sería 2,4 molar y así, ¿no? Por cada segundo. Por eso hay problemas que vamos a ver que donde conociendo ya pues la velocidad me pueden pedir el tiempo transcurrido para que una reacción se desarrolle, ¿no? Hasta cierto grado. Como en el caso del ejemplo número 2, acá. Dice, a ver, tenemos el siguiente proceso, esta reacción, que no está balanceada. Dice, se observa que la concentración molar del oxígeno, que es el O2, varía en un intervalo de 4 segundos de 0,2 molar a 1,6 molar. Aquí me dan pues la molaridad inicial y final, no me dan el cambio, no me dan la variación. Yo tengo que calcular la variación. La variación siempre es una resta. Dice, si la reacción inicia con una concentración 10 molar de reactivo, que sería pues este óxido de acá, determine de forma aproximada el tiempo a la cual finalizará la reacción. O sea, el tiempo en el cual termina la reacción. Y eso va a ocurrir, jóvenes, cuando el reactante 10 molar se consuma completamente. O sea, esos 10 moles por litro se acaben. O sea, la variación de 10 moles lleguemos a 0, ¿no? La variación sea 10 molar. Como me piden el tiempo en el cual se va a consumir el reactivo y va a finalizar la reacción, yo necesito la velocidad de este reactivo. No tengo. La información que tengo es para el oxígeno. Entonces voy a calcular primero la velocidad del oxígeno y por esta geometría voy a calcular la velocidad del reactante
Y con ello voy a medir el tiempo transcurrido. Entonces decimos por acá. Primero vamos a determinar la velocidad de formación del oxígeno. Recuerden que para medir la velocidad necesito dos cosas. La variación en la molaridad, ¿no? Y el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido ya es 4 segundos. Me falta esta variación. Aquí me dan 2 molaridades. La variación es la diferencia, ¿no? Entonces voy a calcular pues, primero la variación del oxígeno, que sería así. Molaridad final menos la molaridad inicial. Los datos son pues los siguientes, ¿no? 1,6, 0,2 sería 1,4. ¿No? Me dan esta cantidad. Al inicio dice que es 0,2 molar y al final es 1,6 molar. La variación sería 1,4. Ya teniendo esta variación y tengo el tiempo, puedo medir su velocidad. La velocidad sería entonces variación de la molaridad del oxígeno, 1,4 molar sobre el tiempo transcurrido. 1,4 molar sobre 4 segundos. Hago la división y eso sale 0,35. Las unidades se mantienen a molar por segundo. Pero eso es la velocidad del oxígeno. Yo para calcular la respuesta necesito la velocidad del reactante, porque cuando el reactante se agote, va a terminar la reacción y me piden justamente el tiempo transcurrido, ¿no? Entonces decimos por acá. Luego reemplazaremos esta velocidad en la expresión de velocidad estequiométrica. Balanceando la ecuación, jóvenes, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Así queda la ecuación balanceada. 2, 2, 7. El dato es esto, ¿eh? Tengo esta velocidad, 0,35. Lo que voy a calcular es la velocidad de él, porque me pide el tiempo que va a transcurrir para que se consuma completamente y la reacción termine. Entonces, sus velocidades serían, pues, de esta forma. Velocidad de este reactante es a 2, como la velocidad del oxígeno es a 7. Como tengo este valor, 0,35, voy a reemplazar acá. Y puedo calcular la velocidad a la cual se va a consumir el reactante. Y me saldría pues 0,1 molar por segundo. Esa es la velocidad a la cual se va a consumir reactante. Pero no me piden pues la velocidad, lo que me piden es el tiempo que va a tardar la reacción en culminar. Para calcular el tiempo, noten, fíjense acá que el tiempo está dentro de la ecuación de velocidad. Yo debo tener la velocidad, si quiero esto, ¿eh? Debo tener pues también la variación de molaridad. Ya tengo la velocidad. Me faltaría solamente esto de acá para esta sustancia. Ahora, me dice que la reacción va a iniciar con 10 molar de él y me piden en qué tiempo va a terminar. Obviamente, jóvenes, para que la reacción termine, ese 10 molar debe llegar a 0, ¿no? O sea, debe consumirse completamente. Entonces, la variación sería 10 molar, pues, ¿no? Porque inicial este 10, final 0, la diferencia, pues, es 10, ¿no? Entonces, si yo quiero medir el tiempo, tengo la velocidad, voy a, pues, colocar aquí la variación. Esta es la velocidad para él, ¿eh? Porque la información para calcular el tiempo es para él. Entonces decimos por acá. Finalmente, de acuerdo con esta medida de velocidad de consumo, la reacción culminará cuando la concentración de reactivo llegue a 0, partiendo de 10 molar, porque me dice el problema que vamos a iniciar con 10 molar. Y la reacción va a terminar cuando llegue a 0 molar. La variación sería 10 entonces, ¿no? Entonces, conociendo esta velocidad y conociendo la fórmula de la velocidad, yo tengo esto de acá. Esto de acá debe ser 10 para que se acabe la reacción y me piden el tiempo, ¿no? Esto debe ser 10 porque de 10 debemos llegar a 0 y la variación pues es 10, ¿no? Reemplazando entonces, reemplazo acá, esto reemplazo 10, quedaría pues así, ¿no? Voy a calcular esto de acá. Unidades, se cancela M y queda S, segundos, ¿no? La respuesta va a estar en segundos, ¿no? Esto lo paso acá, esto lo paso a dividir, esto paso a multiplicar, y el triangulito T, que es el intervalo de tiempo transcurrido, va a ser 100 segundos. 100 segundos. Eso vendría a ser la respuesta. O sea, hay problemas donde le van a pedir a ustedes medir la velocidad y tenemos las fórmulas, pero hay problemas también donde le pueden medir el tiempo, porque el tiempo está incluido dentro de la velocidad. Y todo va a estar en función al cambio en la molaridad, ¿no? Cambio en la molaridad o cambio en la presión si operamos con gases. Bien, la tercera expresión de velocidad
se llama velocidad instantánea. Aquí nos habíamos quedado, pero hemos reiterado, ¿no?, lo que hemos hecho para que se mantenga la secuencia. Es la tercera expresión de velocidad. Velocidad instantánea. Representa la velocidad real. Esto es la velocidad real de una reacción química, medida para cualquier instante de tiempo que ustedes quieran, pues, determinar, ¿no? Se considera, pues, real porque conforme transcurre, jóvenes, el tiempo, ustedes van a notar que la cantidad de reactantes y productos cambia y también cambia la velocidad. O sea, la velocidad siempre está cambiando. Entonces, va a haber una velocidad para cada instante de tiempo, o sea, para cada segundo va a haber una velocidad. Y esa velocidad para cada segundo se llama velocidad instantánea. No es como la velocidad media, ¿no? Pasaron 4 segundos y cambió esto. Entonces, puedo medir la velocidad para un intervalo de tiempo. En la velocidad instantánea no hay intervalo de tiempo, se calcula para cada segundo de la reacción. Por eso es una velocidad, pues, real, ¿no? Ahora, para medir, jóvenes, la velocidad instantánea se utiliza una ley estequiométrica que se conoce como la ley de acción de masas de Bulber y Wake, ¿no? Fue establecido por 2 químicos. Y esto, jóvenes, dice lo siguiente, ¿no? Que la velocidad instantánea de una reacción química es proporcional a la concentración molar o molaridad de los reactantes. Solamente de los reactantes, ¿eh?, de las sustancias que inician la reacción. O sea, la velocidad instantánea se calcula en función a los reactantes. No depende de los productos, ¿eh?, solamente de los reactantes. No es como la velocidad media o la velocidad estequiométrica que se puede calcular para todos los componentes de la ecuación. Aquí no. Aquí la velocidad de reacción se calcula en función solamente a los reactantes. Por eso, su ecuación también es más compleja, ¿no? Como hablamos de proporcionalidad, aquí vamos a utilizar una constante K. Para una reacción química en general, ¿no?, donde no nos indiquen, pues, quiénes son los reactantes, pueden ser 1, 2, 3 o más, vamos a operar aquí con letras A, B y C, coeficientes minúsculas A, B y C. Una ecuación de este tipo, fíjense acá. Hay 3 reactantes A, B y C, y los coeficientes que lo balancean son A, B y C en minúscula. Y al otro lado están los productos. Puede haber muchos productos, pero la velocidad de reacción instantánea se calcula solamente en función a los reactantes. Solamente los reactantes. La ley de acción de masa dice que la velocidad de reacción depende o es proporcional a la concentración de los reactantes. Es por eso que la expresión de velocidad se calcula así. Velocidad de reacción es igual a una constante producto de las molaridades de los 3 reactantes, los cuales van a estar elevados a exponentes denotados con los símbolos alfa, beta y gamma. Así se va a medir la velocidad instantánea. Pueden ver que en esta ecuación ya nos incluye el tiempo, ¿no? Porque esto ya no se calcula para intervalos de tiempo, sino para un instante de tiempo específico, ¿no? Aquí se ha puesto el producto de las molaridades de A, B y C en esta ecuación porque aquí hemos puesto 3 reactantes, ¿ah? Puede, pues, que en algunas reacciones solamente haya un reactante, 2 reactantes o más de 3. Eso depende ya, jóvenes, del problema, ¿no? Si hubiese un solo reactante sería, pues, solamente A. Si hubiese 2 reactantes serían A y B. Si hubiesen más reactantes se colocan, pues, todos en fila, ¿no? Producto. Nosotros vamos a ver reacciones normalmente que van a tener 1 o 2 reactantes, ¿no? Pero aquí estamos colocando para 3 o más, ¿no? Y los exponentes afectan a las molaridades de cada reactante. Por esta razón, jóvenes, la velocidad instantánea es más difícil de calcular porque se requiere conocer muchos términos. Primero hay que conocer la constante K, ¿no? ¿Cómo se calcula esto? La ecuación química no me va a dar información de eso. Las molaridades de A, B y C pueden venir de datos, ¿sabes? Eso me pueden decir que la molaridad de A es 5 molar, de B es 3 molar, de C es 1 molar, pero aparte hay que conocer estos exponentes, alfa, beta y gamma, que tampoco me dice la ecuación química. O sea, yo debo tenerlos a partir, pues, de datos adicionales en los ejercicios. Se va a tener que hacer varios cálculos acá. Donde en esta expresión, jóvenes, se cumple lo siguiente, ¿ah? Que ese término K recibe el nombre de constante específica de velocidad de reacción.
O sea, es única para cada tipo de reacción, por eso es específica, ¿no? Los corchetes son molaridad, recuerden, molaridad M, y se calcula moles sobre volumen. En muchos problemas de frente le van a dar la molaridad, pero si no es así, le deben dar las moles y el volumen para calcularlo. Alfa, beta y gamma son los exponentes de las molaridades. Se conoce como órdenes de reacción respecto a los reactantes A, B y C. Y de ahí se va a definir, jóvenes, un N, que es la suma de alfa más beta más gamma, que se conoce como orden total de la reacción. En los problemas donde se operen con este tipo de ecuación, le van a pedir eso, ¿no? Le van a pedir los exponentes, que son los órdenes de cada reactante, y la suma de exponentes, que es el orden total de la reacción. Además del valor de K, la constante. ¿Cuánto vale la constante? Le van a pedir. Pero para ello deben darle, pues, mucha información adicional, ¿no? Y aquí también se define, jóvenes, el término A más B más C, que son los coeficientes de la ecuación balanceada. Eso sí se puede ver directamente de la ecuación. A más B más C, que se conoce como molecularidad de la reacción, que representa, jóvenes, el número de moléculas que están reaccionando, ¿no? De los reactantes, solamente para los reactantes. Entonces, de aquí se concluye, jóvenes, que la medida de las constantes y los órdenes de reacción, o sea, alfa, beta y gamma, que son los exponentes, no se determinan de la ecuación, o sea, no se pueden sacar de la ecuación química, no balanceada. Más bien se obtienen a partir de datos experimentales que le van a dar en los ejercicios, ¿no? Lo que hace que el cálculo de la velocidad instantánea no sea, pues, sencilla, ¿no? No es fácil calcular la velocidad instantánea. La velocidad, pues, media y la velocidad estequiométrica sí es simple, ¿no? Pero la velocidad instantánea no, porque hay que conocer muchos términos. A menos, claro, que la ecuación, pues, química representa una reacción muy especial, ¿no? Porque hay reacciones especiales donde el cálculo es más rápido, más sencillo, ¿no? Pero solamente en algunas ecuaciones que vamos a mencionar en unos momentos. Pero antes vamos a hablar de estos dos conceptos que ha venido en el examen de admisión, en el último examen inclusive, de la San Marcos, que es el orden de reacción. ¿Qué cosa es el orden de reacción, no? ¿Y qué cosa es la molecularidad? ¿No? Han preguntado sobre esto, ¿no? Vamos acá a indicar algunos detalles adicionales. El orden total de reacción, que es el N, que es la suma de alfa más beta más gamma, se define de esta manera, ¿no? Es aquel término de la expresión de velocidad que nos indica, jóvenes, la cantidad de moléculas de reactantes que se encuentran a las condiciones precisas de energía y orientación espacial para generar los productos de manera efectiva. ¿Qué quiere decir eso, no? Quiere decir, jóvenes, que cuando ocurre una reacción química, las moléculas de los reactantes van a colisionar entre sí para que aparezcan los productos. Pero para que los productos aparezcan, las colisiones de las moléculas deben ser efectivas. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas deben viajar a una velocidad especial, deben tener la energía suficiente y deben estar orientados en el espacio de una manera tal que en la colisión se rompan los enlaces y se forman nuevos enlaces para que aparezcan los productos. Y no siempre se va a cumplir que todas las moléculas van a cumplir esas condiciones. Por decir, si en una reacción hipotética participan 100 moléculas de reactantes, las 100, jóvenes, no van a viajar a la misma velocidad, no van a tener la misma energía, y si van a colisionar, no van a colisionar, pues, de manera efectiva, ¿no? Solamente una parte de esas 100 moléculas van a tener, pues, las condiciones adecuadas para generar los productos. El orden de reacción me indica justamente esa parte de las moléculas que tienen, pues, las condiciones precisas para generar productos, ¿no? Entonces, si ustedes calculan en orden, el orden de la reacción, están calculando justamente la parte, ¿no?, de todas las moléculas que participan, que van a generar, pues, productos. Así se define, ¿no? Así se define. Algo así, ¿no? Como en analogía, si ustedes fuesen, pues, a su fiesta de graduación, ¿no? Y están, pues, los varones y las mujeres, y la reacción química consiste, pues, en formar parejas para baile, ¿no?
así haya la misma cantidad jóvenes de varones y mujeres para formar las parejas, no siempre todos van a bailar pues al mismo tiempo, ¿no? Porque no todos van a estar en las condiciones adecuadas, ¿no? De repente pues los varones son tímidos, ¿no? O las chicas pues no les gusta esa música, ¿no? U otras cosas, ¿no? Las condiciones nunca van a ser óptimas. Por lo tanto, solamente un grupo de varones y mujeres van a estar en las condiciones adecuadas para formar las parejas de baile, ¿no? Esa parte del total es lo que se llama el orden de la reacción. La cantidad, pues, específica, ¿no? de moléculas que tienen las condiciones adecuadas para generar, pues, los productos, ¿no? Eso se llama, pues, orden de reacción. Por lo general, jóvenes, este término N, orden de reacción, es un número entero, positivo. Pero en algunas ocasiones puede ser fraccional, ¿no? O incluso puede ser 0. Pero los órdenes más comunes, o sea, el N más común es cuando salga 1, 2 o 3. O sea, cuando los exponentes, alfa, beta y gamma, sumen 1, sumen 2 o sumen 3. Si la suma es 4 o mayores, ya son reacciones, pues, inusuales, ¿no? O sea, reacciones que no son comunes. Los órdenes comunes son 1, 2 y 3. Pero puede ser 0 también, o incluso una fracción en algunas situaciones particulares. Para una reacción de orden 0, que es una reacción muy especial, jóvenes, donde n vale 0, se cumple, jóvenes, que la velocidad de reacción es igual a la constante de velocidad. Y no depende de la concentración de los reactantes, ¿no? Por ejemplo, si yo escribo la ecuación de velocidad instantánea así, velocidad de reacción es constante, producto de la molaridad de los reactantes, pero elevado a la 0, ¿no? Orden 0, porque este n es la suma de exponentes. Si esto está elevado a la 0, esto vale 1, pues, ¿no? Entonces la velocidad va a ser igual a la constante. O sea, no depende de la molaridad de los reactantes, la velocidad siempre va a ser un único valor que es igual a la constante. También lo pueden escribir así, ¿no? Como hemos dado. A por B por C molaridades elevados a alfa, beta y gamma. Para que la reacción sea de orden 0, se debe cumplir, jóvenes, que alfa más beta más gamma deben sumar 0. Y como los órdenes no pueden ser negativos, la única posibilidad, ¿no?, de que esta suma me dé 0 es que los tres valores sean 0, ¿no? 0 más 0 más 0 sale 0, ¿no? Porque no podría darse el caso de este que sea 2, por ejemplo, este 3, suman 5 y este sea menos 5, porque el orden no puede ser negativo. Para que sea 0, la única posibilidad es que los tres sean 0, ¿no? Es por eso que todo se vuelve la unidad, ¿no? Y la velocidad va a ser igual a la constante. Eso en el caso, pues, de una reacción de orden 0. Pero los órdenes comunes, ya hemos dicho, estos exponentes, esta suma de exponentes me va a salir muchas veces 1, 2 o 3. Es raro de que salga 0 o es raro que salga una fracción. Pero negativo sí no puede salir. Entonces, esa es la definición de orden de reacción y eso es lo que han preguntado, pues, en el examen de admisión. Entonces hay que recordar. El otro término se llama molecularidad de una reacción. Como hemos mencionado, la molecularidad nos indica la cantidad total de moléculas de reactantes que participan en la reacción. Todas las moléculas. Mientras que el orden es una parte de esas moléculas, una fracción, ¿no?, de esas moléculas. La molecularidad se mide directamente, jóvenes, con la ecuación balanceada, porque si tenemos los coeficientes de los reactantes, tenemos, pues, la suma de esos coeficientes es igual a la cantidad de moléculas que participan en la reacción. La molecularidad sí se puede calcular directamente, pues, de la ecuación balanceada. En cambio, el orden no. El orden requiere conocer estos exponentes alfa, beta y gamma, ¿no?, que ya vienen a ser una parte de todas las moléculas que sí van a formar producto. Mientras que la molecularidad es el todo, todas las moléculas. Bien, las medidas, jóvenes, del orden de reacción, ¿no?, y la molecularidad van a coincidir en una reacción particular, ¿no? O sea, la suma de la cantidad, pues, de moléculas que reaccionan y la suma de estos exponentes van a ser iguales, orden y molecularidad van a ser iguales, en una situación particular, en una reacción, pues, muy especial, que recibe el nombre de reacción elemental. Pero para ello, en los ejercicios le deben decir a que tenemos una reacción elemental, porque de lo contrario, esta molecularidad y el orden de reacción no van a coincidir, porque no es lo mismo la suma de coeficientes que la suma de exponentes, ¿no? Solo va a coincidir cuando sean reacciones elementales.
Es por eso que en esta parte, para resolver los problemas, vamos a ver dos tipos de reacciones para calcular la velocidad instantánea. Y estas reacciones son las siguientes, ¿ah? Tipo de reacciones de acuerdo con la cinética química. La primera de ellas se llama reacción elemental, que es esa reacción especial que hemos dicho. Las reacciones elementales son reacciones que también se llaman reacciones sencillas, pues son reacciones que se desarrollan en un solo paso, en una sola etapa, se dice. O sea, los reactantes directamente forman a los productos. Son reacciones muy rápidas. Muchas veces, jóvenes, en fracciones de segundo, la reacción termina. O sea, ni bien hacen contacto los reactantes, no pasa ni un segundo y ya se formaron los productos. Son muy rápidas estas reacciones. Y como son muy rápidas, no se puede explicar su mecanismo. O sea, no se sabe, jóvenes, en ese intervalo cortito de tiempo qué es lo que se ha formado internamente, ¿no? Vemos los productos de frente. No se puede explicar con facilidad el mecanismo. En estas reacciones va a haber esa coincidencia que hemos dicho, ¿eh? Va a haber coincidencia entre los órdenes de reacción, los coeficientes, los exponentes alfa, beta y gamma, y los coeficientes de la ecuación que balancea. Por ejemplo, ¿no? Si me dijesen que esta reacción que yo he puesto en forma general fuese elemental, si me dijesen que esta reacción es elemental, se va a cumplir que la velocidad de reacción se calcularía así. Producto de las molaridades de los reactantes elevado a los exponentes que ya no serían alfa, beta y gamma, sino serían los coeficientes de cada sustancia, A, B y C. O sea, en vez de alfa, beta y gamma, que colocamos normalmente, vamos a colocar A, B y C. Aquí hay una coincidencia entre el orden de reacción y la molecularidad. O sea, la suma de A más B más C va a ser igual a la suma de alfa más beta más gamma. Solamente en este tipo de reacciones, cuando son elementales. Porque si no lo son, el alfa, beta y gamma vamos a tener que calcularlos, pues, no con los coeficientes, sino de una manera distinta. Aquí sí hay coincidencia entre estos valores. El otro tipo de reacción se llama reacción no elemental. Y son reacciones comunes, pues, ¿no? En cambio, las elementales son reacciones especiales. Una reacción no elemental son reacciones complejas, que son típicamente todas las reacciones que se ven en los laboratorios, que se desarrollan en varias etapas, en varios pasos, ¿no? Son reacciones muy lentas, ¿eh? Y por ser lentas se puede explicar paso a paso lo que está ocurriendo en la conversión de reactantes a productos, donde la etapa más lenta define la velocidad de una reacción química. Si ustedes quieren controlar una reacción química no elemental, deben analizar la etapa más lenta, volverlo de repente un poco más rápido, ¿no? Para que la cantidad de productos aumente también de forma drástica. La medida de esta velocidad se determina a partir de datos experimentales, porque aquí sí hay que calcular el alfa, el beta y el gamma, ¿no? Que son los exponentes normales de las molaridades de los reactantes. Solo cuando son elementales ya podemos poner de frente los coeficientes como exponentes. Pero cuando no lo son, hay que calcular el alfa, beta y gamma de otra manera. Ahora, lo que ha venido también en esa pregunta de examen de admisión, el último de la San Marcos, es que, jóvenes, en estas reacciones no elementales, como se dan en varias etapas, en cada etapa se forma algo nuevo, un producto nuevo, pero que no dura mucho tiempo. Desaparece con el paso, pues, de los segundos. Y esa sustancia se llama intermediario, ¿no? En las reacciones de este tipo se forman sustancias químicas de estructura compleja y de permanencia efímera, o sea, existen un cortito espacio de tiempo, que se llaman sustancias intermediarias o de transición, solamente están de paso, los cuales desaparecen en el curso de la reacción. En el examen de admisión de la San Marcos vino 3 reacciones, 3 etapas de una reacción, y le pedían indicar quiénes eran los intermediarios. Y para saber, jóvenes, quién es un intermediario en varias etapas, lo único que ustedes deben hacer es sumar miembro a miembro las 3 ecuaciones, y los que se eliminan en esa ecuación no aparecen al final. Esos se llaman los intermediarios, solamente están de paso. Entonces, en ese problema de examen de admisión, los estudiantes pues simplemente sumaron las etapas y obtuvieron pues que se eliminaron una sustancia, y esa sustancia era el intermediario. Lo que les preguntaban
en el examen. Y nosotros vamos a ver cálculos de dos tipos, ¿ah? Aquí para las reacciones elementales y no elementales cuando querramos calcular la velocidad instantánea. Por ejemplo, los cálculos serían así, ¿ah? Ejemplo 3. A ver, dice, tenemos esta reacción de síntesis del agua. Hidrógeno más el oxígeno forma el agua, el cual se considera una reacción elemental. O sea, aquí le están diciendo que es elemental, ¿ah? Que hemos dicho que en las reacciones elementales los coeficientes que balancean la ecuación para los reactantes coinciden con los exponentes. Dice, si la velocidad de reacción es 8 por 10 a la menos 2 molar por segundo, y las concentraciones molares del hidrógeno y el oxígeno son 0,2 y 0,02 molar, determine, dice, el valor de la constante específica de reacción, el valor de K. Como me piden K, jóvenes, voy a utilizar velocidad instantánea, porque ese K no aparece en la velocidad media ni en la velocidad estequiométrica, solamente aparece en la velocidad instantánea. Entonces, lo primero que debo hacer acá, como es una reacción elemental, debo balancear la ecuación y ver los coeficientes de los reactantes, solo de los reactantes, ¿sabes? Porque la expresión de velocidad instantánea se calcula en función a los reactantes, o sea, en función al H2 y el O2, hidrógeno y oxígeno, no para el agua. Voy a balancear la ecuación y tengo estos coeficientes. Me interesa todo un número, o sea, 2 y 1, porque estos van a ser los exponentes de las molaridades. Entonces, la velocidad de reacción se escribiría así. Constante K, producto de las molaridades de los reactantes elevado a sus exponentes. Aquí sería el cuadrado, aquí sería la unidad. ¿Por qué? Porque la reacción es elemental. Si no me dijesen eso, jóvenes, yo no podría conocer estos exponentes de la ecuación. Aquí tendría que colocar alfa y aquí beta y calcularlo de otra manera. Pero como son elementales, hay coincidencia, ¿no? Entre este número 2 y este número 1, los coeficientes. Ahora, para este problema me dan esta velocidad. Es dato, acá está. 8 por 10 a la menos 2. Me dan estas molaridades, ¿ah? Para el hidrógeno es 0,02, pero está elevado al cuadrado. Y para el oxígeno es 0,02. O 0,2, ¿no? Voy a reemplazar entonces los datos y voy a tener pues lo siguiente, ¿no? Reemplazando los datos sería así. Esta velocidad, acá está, viene de dato 8,2 por 10 a la menos 2 molar por segundo. Constante K, esta es la molaridad del hidrógeno, pero está elevado al cuadrado. Esta es la molaridad del oxígeno, está elevado a la unidad. Y solamente calculo el valor de K, despejo, ¿no? Aquí, jóvenes, este m cuadrado afecta al número y a la unidad. Sería molar al cuadrado. Aquí un molar más sería molar al cubo. Cancelamos con este molar del otro lado, queda molar al cuadrado acá. Y eso pasaría a dividir, que sería pues sobre molar al cuadrado, ¿no? Porque yo quiero K. Los números serían pues 0,02 elevado al cuadrado, lo paso a dividir. 0,2 lo paso a dividir. Y ya eso es matemática. La constante K me va a salir, jóvenes, 1 por 10 al cubo, o 10 al cubo, ¿no? Que sería 1000. Sus unidades van a ser molar a la menos 2, segundo a la menos 1. Así va a salir. Claro que a mí me interesa solamente el número. Es por eso que en algunos problemas ustedes no van a colocar las unidades, solamente los números. Aquí ponen 8 por 10 a la menos 2, aquí ponen 0,02 al cuadrado, 0,2 a la 1, y operan los números y K le va a salir 1000. Y eso vendría a ser por la respuesta, ¿no? Este primer tipo de problema, donde voy a utilizar velocidad instantánea, es considerando que es elemental la reacción. Y no siempre va a ser así, ¿no? Como el problema, ejemplo 4. En el ejemplo 4, tenemos acá, se tiene el siguiente proceso, nitrógeno 2 más O2 me da N2O5, que es el óxido nítrico, el cual se considera una reacción no elemental. O sea, esto ya no es elemental, o sea, aquí ya no va a haber coincidencia entre los coeficientes que balancean a los reactantes y los exponentes, ¿sabes? De las molaridades. Aquí sí vamos a utilizar el alfa, el beta, ¿no? A partir de los siguientes datos experimentales, determine pues el valor de A. Estos son los datos experimentales, así le va a venir el problema. Vamos a calcular un término A que significa la expresión de velocidad de reacción. Para esta reacción, su velocidad se va a expresar de la siguiente manera, ¿no? Velocidad es igual a un K multiplicado por la molaridad de él y él
elevado pues al alfa y beta, ¿no? Así sería su expresión. También me piden el orden de reacción, que sería la suma de alfa más beta, porque solamente son dos reactantes, y C, el valor de la constante específica de velocidad de reacción, a partir de estos datos experimentales. Entonces, este es ya otro tipo de problema, ¿no? Cuando la reacción es elemental es más sencillo porque los coeficientes que balancean a los reactantes coinciden con los exponentes y puedo hacer el cálculo más rápido. Pero aquí no, aquí hay que calcular los exponentes en función de estos datos experimentales o experiencia. Esto se procede así, jóvenes, ¿ah? Hay un problema en la dirigida que vamos a resolverlo de esta manera. Como se trata de una reacción elemental, no elemental, los coeficientes que balancean a los reactantes no coinciden con los órdenes de reacción. Significa que yo, por más que balancee la ecuación, este 2 y este 5 no me sirven pues de nada, ¿no? Porque la expresión de velocidad quedaría así. Constante, molaridades de los reactantes elevados a alfa y beta. Yo no conozco a alfa ni a beta. Tampoco conozco K. Pero sí conozco, según este cuadro, las velocidades. Conozco las molaridades. Y puedo reemplazar los valores y operar matemáticamente para hallar alfa y beta. Y eso es lo que se va a hacer en esta parte, porque sí conozco velocidades, conozco molaridades, ¿no? Esta acá es una constante, lo puedo eliminar y puedo calcular el alfa y beta. Una vez que conozco alfa y beta, puedo hallar el K. ¿Qué es lo que me falta? Porque me falta el K, tengo velocidades, tengo molaridades, me falta K, alfa y beta. Ahora, si la reacción fuese elemental, jóvenes, este 2 iría acá, ¿no? Y este 5 iría acá, pero no lo es, por eso he dejado alfa y beta. Entonces, para hallar los valores de alfa y beta, lo que vamos a hacer, jóvenes, es relación de cantidades numéricas de este cuadro. Cuando hablamos de relación, estamos hablando pues de un cociente, ¿no? Para eliminar términos. Entonces, decimos por acá. A ver, para determinar la expresión de velocidad de reacción, primero debemos calcular los valores de los exponentes alfa y beta. Y con estos valores se puede conocer, además del orden total de reacción, que sería alfa más beta, y el valor de la constante específica de reacción K. Bien, estos tipos de ejercicios, cuando me ven así una tabla de datos con experimentos, hay que relacionar mediante un cociente los datos sobre la base de la ecuación de velocidad, para eliminar términos y dejar algunos que nos sirven, jóvenes, para los cálculos, ¿no? O sea, vamos a utilizar esta reacción. Esta es la expresión de velocidad. Como yo tengo la tabla valores de esto, esto y esto, voy a tomar dos valores del cuadro y voy a hacer el cociente para eliminar términos. Vamos a hacer esto, fíjense acá. Voy a establecer una relación mediante un cociente entre los datos del experimento 1 y el experimento 2. En el experimento 1 tengo una velocidad, tengo una molaridad para él y una molaridad para él. En el experimento 2 tengo pues otra velocidad, tengo una molaridad para él, otra molaridad para él, y es la misma constante, ¿eh? Porque es la misma reacción química, ¿no? En el cuadro, jóvenes, vamos a hacer esto. ¿Por qué relacionamos la experiencia 1 y 2? Porque si regresamos, fíjense al cuadro, cuando yo reemplace la experiencia 1 y 2, fíjense que estas molaridades van a ser iguales. Cuando llega el cociente se van a cancelar y se cancela también el beta. Me quedaría pues el alfa, porque el alfa está en el nitrógeno. Se cancela también K. Y estas velocidades me van a salir un número porque están cantidades numéricas acá. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, reemplazando, jóvenes, las cantidades de los experimentos 1 y 2, quedaría así. El experimento 1, en el cuadro ven esta velocidad. Esta es la constante. Esta es la molaridad para el experimento 1 elevado al alfa. Esta es la molaridad para el experimento 1 elevado a la beta. Y debajo voy a colocar los datos del experimento 2. Esta es la velocidad. La constante es la misma. La molaridad del nitrógeno en el experimento número 2 es 0,6 elevado al alfa. Y la molaridad pues, del oxígeno en el experimento 2 es 0,25 a la beta. Note que cuando hago el cociente se cancela acá, se cancela también esto de acá. Se cancela 10 a la menos 8 y aquí me sale un tercio. Igual, los jóvenes, lo que me queda solamente es esto de acá, ¿no? Porque esto se canceló, esto acá. Y esto también sale un tercio, pero elevado a la alfa, ¿no? Porque esto tiene exponente, aquí no. Entonces quedaría así. Un tercio es igual a un tercio elevado a la alfa.
Como esta es una ecuación exponencial, para que esto se cumpla, alfa debe ser 1, ¿no? O sea, ya tengo el primer exponente. Ya tengo el primer exponente. Ahora voy a hacer lo mismo con dos experimentos para eliminar el alfa y calcular el beta. Y eso se va a dar, jóvenes, cuando ustedes relacionen los experimentos 2 y 3. ¿No? Porque cuando reemplacen los datos 2 y 3 queda así. Esta es la velocidad 2. Constante, molaridad 2 para el nitrógeno, molaridad 2 para el oxígeno. Esta es la velocidad 3. La misma constante porque la misma reacción. Esta es la molaridad del nitrógeno 3 y esta es la molaridad del oxígeno 3. Y cuando hago el cociente, se cancela acá, se cancela esto y me queda el beta. Ahora, hacen ustedes esta división y le va a salir aquí 1 sobre 16, ¿no? Si hacen los cálculos, 1 sobre 16. Esto se canceló y acá sale un cuarto elevado a la beta, ¿no? Porque 0,25 y 1 sale pues un cuarto, ¿no? Quedaría entonces así. 1 sobre 16 es un cuarto elevado a la beta. Por lo tanto, pues beta vale 2, ¿no? Beta vale 2. Entonces, cuando ustedes ya tienen el alfa y el beta, ya tienen la expresión de velocidad, ya tienen el orden de reacción y pueden calcular la constante inclusive. Sería entonces la respuesta es así. Como ya tengo el alfa y el beta, la expresión de velocidad quedaría así. K, molaridad del nitrógeno al alfa, que esto vale 1. Esto para el oxígeno vale 2. Reemplazando quedaría así. Y como ya conozco los valores de alfa y beta, el orden sería pues alfa más beta. Saldría 3. La relación es de tercer orden. Esa es la segunda respuesta. Y la tercera respuesta me pide la constante K. Como ya conozco, jóvenes, estas molaridades, conozco los exponentes y conozco la velocidad, solamente reemplazo datos, ¿no? Por ejemplo, puedes coger el experimento 1, tengo esta velocidad, tengo esta cantidad y está elevado a la 1, porque ya conozco el exponente, tengo esta cantidad y está elevado al cuadrado, y puedo hallar el valor de K. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿eh? Para hallar el valor de K, puedo reemplazar cualquier dato de la tabla en cualquiera de los 3 experimentos. Voy a reemplazar los datos del experimento 1. Sería si en el experimento 1, esta es la velocidad, ponemos acá K, esta es la molaridad de nitrógeno elevado a la 1, esta es la molaridad del oxígeno elevado al cuadrado, y hago las operaciones. Esto paso a dividir, y K saldría, jóvenes, 2,4 por 10 a la menos 6. Eso vendría a ser la respuesta ya para todos los cálculos. Noten entonces, muchachos, que cuando se hace operaciones con reacciones no elementales, los procedimientos son largos, ¿no? En cambio, cuando es elemental, o cuando quieren calcular velocidad media o velocidad instantánea, velocidad media o velocidad estequiométrica, el cálculo es directo, ¿no? Es rápido. En cambio, las reacciones no elementales, como esta de acá, se requiere calcular muchas cosas. Alfa, beta, alfa más beta, y calcular la constante K, para conocer toda la expresión. Por eso, a menudo esto en el examen de admisión no viene en cálculo, o sea, en operación matemática, ¿no? Lo que sí viene es teoría, ¿no? ¿Qué cosa es el orden de reacción? ¿Qué cosa es la molecularidad? ¿No? Y así. Pero en operaciones no, porque les tomaría por mucho tiempo. Pero acá en la práctica se ha colocado pues un problema para desarrollar. Bien, vamos a finalizar y ver ya los ejercicios. Hablando, jóvenes, de los factores que modifican la velocidad de reacción. Son 6 factores, jóvenes, que hacen que una reacción sea más rápida o sea más lenta. Si ustedes lo controlan, pueden acelerar una reacción o pueden retardar una reacción. Le conviene acelerarlo de repente si es muy lento, o le conviene retardarlo si es muy rápido, ¿no? Y es muy violento, ¿no? Por ejemplo, hay reacciones químicas en laboratorio que ocurren demasiado rápido y de forma explosiva que pueden dañar la maquinaria. Entonces se agregan pues sustancias para que, o se modifican las condiciones para que la reacción sea más lenta y se pueda controlar y obtener pues los beneficios que se quieren. Estos son los factores, ¿ah? Primero, concentración de los reactantes. Se cumple, jóvenes, de acuerdo con la ley de acción de masas que hemos dado, que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de los reactantes. Significa que si los reactantes están más concentraditos, más rápido van a reaccionar, mayor será la velocidad de reacción. Por eso la velocidad de reacción es máxima al inicio, ¿no? Porque al inicio hay gran cantidad de reactantes. Y eso se explica, jóvenes, con muchos casos comunes, ¿no? Por ejemplo, los ácidos, ¿no? Que utilizan ustedes para limpieza,
son más efectivos, más rápido desinfectan cuando está más concentrado. La lejía, ¿no? Mientras más concentrado está, más rápido pues blanquea, ¿no? En cambio, si está pues menos concentrado, es más lento, ¿no? El proceso. La velocidad es proporcional a la concentración. Segundo, presiones parciales. Esto solamente para los gases, ¿sabes? Se cumple, jóvenes, que la velocidad de reacción es mayor cuando la presión de los gases es mayor. ¿Por qué? Porque al haber más presión, hay más colisiones moleculares y más rápido se formarán los productos. Tercero, temperatura. La temperatura también modifica la velocidad de reacción. Normalmente, jóvenes, si aumentan la temperatura, la reacción se vuelve más rápida. La velocidad de reacción, por lo general, no siempre, pero en la mayoría de los casos, jóvenes, es proporcional con la temperatura. Esto explica, jóvenes, por qué muchas sustancias al ser calentadas reaccionan más rápido, ¿no? Se deterioran, se descomponen más rápido. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de las carnes jóvenes contienen proteínas y las proteínas son muy susceptibles al calor. Si el ambiente es cálido, la carne se malogra muy rápido. Más aún pues si es verano, ¿no? La carne de pescado, por ejemplo, no dura mucho tiempo, jóvenes, a la intemperie porque por el calor se malogra pues muy rápido, reacciona muy rápido sus componentes. Es por eso que a las carnes y la mayoría de compuestos orgánicos los ponemos en las congeladoras. ¿Por qué? Porque si bajamos la temperatura, la reacción se vuelve más lenta. En cambio, si calentamos, se vuelve más rápida. La temperatura modifica la velocidad de reacción. Ahora, en los laboratorios se ha demostrado, muchachos, y esto ya para hacer algunos cálculos, que por cada 10 grados de temperatura que ustedes eleven, ¿no? Para una reacción química, la velocidad se duplica. Por cada 10 grados se duplica. Es por eso que en los laboratorios, si se quiere aumentar la velocidad de reacción, hay que hacer pues incrementos sucesivos de 10 grados, 10 grados, 10 grados, porque cada 10 grados la velocidad se duplica. Por ejemplo, si la velocidad fuese 5 a una temperatura dada, yo aumento pues 10 grados, ya no sería 5, sino sería 10. Si aumento 10 grados más, sería 20. Si aumento 10 grados más, sería 40. ¿No? O sea, cada 10 grados se duplica la velocidad de reacción. Cuarto, el área de contacto. Para que una reacción sea rápida, jóvenes, los reactantes deben estar lo más pulverizado que se pueda para que hagan contacto y la reacción sea más rápida. Los materiales grandes, compactos, reaccionan lentamente, mientras que los materiales finamente divididos reaccionan pues muy rápido, ¿no? Para reactantes, entonces, en estado sólido o líquido, la velocidad a la cual reaccionan es mayor cuando se encuentran más dispersos, más separaditos, ¿no? Cuando están más finamente divididos o se encuentran en solución. Recuerden que las soluciones son dispersiones, ¿no? Justamente por eso, cuando medimos la velocidad, utilizamos molaridad, porque solución, ¿no? Están dispersos los componentes. Así, por ejemplo, si ustedes quieren, jóvenes, quemar un tronco de un árbol, van a demorar pues mucho tiempo, ¿no? Porque como ese tronco pues es un material compacto, encenderlo no va a ser fácil, ¿no? Pero si ese material, jóvenes, el tronco lo cepillan para tener pues virutas, o el serrín, como ustedes dicen, y a eso le prenden fuego, es más rapidito, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar más dividido, hay mayor posibilidad de contacto, la reacción va a ser más rápida. Entonces les conviene a ustedes, ¿no? Cuando lleven a cabo cualquier reacción química, que las sustancias que van a reaccionar se encuentren pues dispersos, ¿no? Divididos. Quinto, uso de catalizadores. Los catalizadores, jóvenes, son sustancias químicas que reducen o incrementan las energías que se necesitan para llevar a cabo las reacciones químicas. Y eso modifica la velocidad de reacción. Los catalizadores positivos, que se llaman aceleradores, reducen esa energía haciendo que los productos aparezcan más rápido. Mientras que los catalizadores negativos, o también llamados inhibidores, aumentan esa energía, lo que hace pues que la reacción tarde más tiempo, ¿no? Hasta superar esa barrera de energía. Los catalizadores no generan productos, por lo que al final de la reacción se recogen intactos. O sea, se agregan
adrede, a propósito, junto con los reactantes para modificar la velocidad de reacción, pero no forman productos. ¿Ah? Eso se llaman catalizadores. Y las reacciones donde participan los catalizadores se llaman catálisis. Y hay dos tipos de catálisis. Homogéneas, cuando el catalizador y los reactantes estén en el mismo estado físico, todos gases, todos sólidos, todos líquidos, o la catálisis puede ser heterogénea si uno de los componentes, ¿no? O el catalizador se encuentra en un estado físico distinto al de los demás, heterogéneo. Hay diversos jóvenes catalizadores y se utilizan a nivel de la industria dependiendo pues las utilidades, ¿no? Como les digo, hay algunas reacciones químicas que son muy lentas y esperar hasta que se formen los productos pues no conviene, es pérdida de dinero. Mejor compro un catalizador y hago que la reacción sea más rápida y los productos se obtienen en menor tiempo, ¿no? O hay algunas reacciones químicas que son muy violentas, muy rápidas y pueden dañar la maquinaria que utilizo, entonces agrego catalizadores negativos para que la reacción se vuelva más lenta y pueda ser controlada. Es el caso de los combustibles, ¿no? Por ejemplo, la gasolina, jóvenes, se quema muy rápido en los vehículos motorizados. Por eso las gasolinas comerciales de los grifos venden con catalizadores negativos, inhibidores, que hacen que la reacción sea más lenta, más uniforme y produzca pues los efectos deseados. Si no, dañarían pues el motor, ¿no? Nuestro cuerpo, jóvenes, está lleno de catalizadores para los diversos procesos. Esos catalizadores biológicos en nuestro cuerpo se llaman las enzimas. Son sustancias de naturaleza pues proteica, ¿no? Enzimas. En nuestra saliva tenemos una enzima, ¿no? Un catalizador que es la tialina, que descompone los carbohidratos, hace que se asimile más rápido, ¿no? Por eso los nutriólogos recomiendan que cuando uno va a comer algo, lo tenga en la boca pues un determinado tiempo. No se lo trague directamente, ¿no? Porque nosotros pues ya a veces por la premura del tiempo comemos muy rápido, ¿no? O sea, ni siquiera masticamos, ¿no? Masticamos un poco y lo pasamos, ¿no? Pero en realidad pues la alimentación debe ser un tiempo, o sea, nuestra saliva debe pues untar completamente a estos alimentos para que se puedan degradar por los catalizadores más rápido y puedan ser asimilados. Felizmente en nuestro estómago tenemos pues otros catalizadores, ¿no? Porque de lo contrario llegaría pues crudo a nuestro sistema digestivo, ¿no? Hay muchos catalizadores que se venden inclusive como fármacos, ¿no? Los analgésicos son catalizadores, ¿no? Las enzimas digestivas son catalizadores. Por último, jóvenes, naturaleza de los reactantes. Dependiendo qué tipo de reactante, jóvenes, participe en una reacción química, esto también puede ser más rápida o puede ser más lenta, ¿no? La velocidad de reacciones depende de cómo se comporten los reactantes respecto a otros de la misma naturaleza. Por ejemplo, si hablamos de los metales, todos los metales jóvenes se oxidan, pero no todos lo hacen con la misma rapidez, ¿no? Por eso hay algunos metales que se oxidan lentamente y yo lo puedo utilizar para fabricar utensilios que me duren muchos años. Por ejemplo, los utensilios médicos, ¿no? Esos tijeras médicas, los bisturí, las agujas, se hacen con metales que resisten la oxidación, duran mucho tiempo. A veces me conviene pues que el metal se oxide rápidamente porque la pérdida de electrones, que es la oxidación, genera corriente eléctrica, ¿no? Como los metales que utilizan en las baterías de los celulares, ¿no? De los autos. Me conviene que se oxiden rápidamente. Entonces, si yo tengo una reacción química donde participa un metal, yo debo escoger un metal específico para hacer que la reacción sea rápida o lenta, ¿no? Y no solamente pues los metales, sino cualquier material, jóvenes, va a reaccionar más rápido o más lento dependiendo de su naturaleza, como los ácidos, ¿no? Hay ácidos que reaccionan muy rápido y de forma violenta, como los ácidos inorgánicos, como el ácido sulfúrico, ¿no? Que es muy peligroso, tóxico, es un veneno. Eso no lo podemos tocar. Si tocamos, jóvenes, con el dedo, nos lo derrite el dedo, nos disuelve el dedo. Pero hay ácidos que consumimos diariamente, ¿no? Como el ácido cítrico de las frutas o el ácido acético, ¿no? Del vinagre, ¿no? Y no nos causa, pues, daño porque su naturaleza no es la misma. La forma como reaccionan es lentamente y ya después de que nos provocan daño ya lo descompusimos, ¿no? Y los combustibles, ni qué decir, ¿no? Hay muchos combustibles, pero no todos pues combustionan con la misma velocidad. Por ejemplo, si hablamos de la gasolina y el alcohol se quema más rápido. Por eso
Hay gasolinas que están mezclados con alcohol para que su combustión libere mucha energía y en el tiempo más corto. Eso se llama el gasol. Gasol que tiene gas con metanol, normalmente, alcohol. Y así. Bien, estos factores jóvenes, que son 6, son importantes recordarlos pues para resolver problemas teóricos, ¿ah? Donde hay que marcar verdadero o falso, correcto o incorrecto. Listo, esto sería el resumen entonces de esta clase de cinética química. Ya el tema 28, iríamos pues ya para el cuarto bimestre, con el capítulo pues de equilibrio químico, que es una condición particular de esta cinética química, como vamos. Bien, vamos a pasar entonces a la parte final, que es la solución de los ejercicios de la práctica, donde vamos a ver, como siempre, dos tipos pues de ejercicios, ¿no? Los ejercicios teóricos, donde hay que marcar verdadero, falso, correcto, incorrecto, y los ejercicios de cálculo, donde aquí se mide la velocidad. Vamos a medir la velocidad, ya sea velocidad media, velocidad estequiométrica o velocidad instantánea. Bien, empezaremos entonces con el problema número 1. Aquí nos dan 3 afirmaciones respecto a la cinética química. Hay que indicar si son verdaderos o falsos, ¿no? De acuerdo con la teoría pues, que hemos dado. Primera afirmación dice: la cinética química estudia la rapidez con la cual se desarrolla una reacción química. Eso es verdadero. Rapidez es sinónimo de velocidad. La cinética química no solamente estudia la velocidad de una reacción, sino también su mecanismo, ¿no? La forma como se desarrolla la reacción y los factores que modifican la velocidad. Correcto. Segundo, los catalizadores pueden modificar la velocidad de una reacción química, ¿sí? Son 6 las cosas que pueden modificar la velocidad de una reacción química y uno de ellos son los catalizadores, ¿ah? Correcto. Los catalizadores son sustancias químicas que se mezclan con los reactantes, provocando que estos reaccionen de forma más rápida o de forma más lenta, ¿no? Correcto. Tercero, la cinética química dice, explica cómo se puede alterar la velocidad de una reacción química. ¿Sí? Conociendo la cinética, el aspecto teórico, yo puedo controlar una reacción, jóvenes, y eso es fundamental en una industria, ¿no? De repente alguno de ustedes más adelante va a seguir carreras de ingeniería, ¿no? Ingeniería química, ingeniería industrial, y van a estudiar esto, jóvenes, los mecanismos de una reacción. Si ustedes logran controlar una reacción química, pueden hacer pues que los productos se obtengan muy rápido, ¿no? En cantidades pues, enormes, y eso es mucho dinero pues para las empresas, ¿no? Entonces es importante conocer esto. Se consideran, ya hemos dicho, 6 factores que modifican la velocidad de reacción. Hay que recordar, la concentración es uno, la presión parcial de los gases es otro, la temperatura es otro, el área de contacto, los catalizadores y la naturaleza de los reactivos. Son 6 factores que hay que recordar. La clave aquí sería la D, entonces las 3 afirmaciones serían verdaderas. Para el problema número 1. El ejercicio número 2 también es teórico, pero aquí en términos jóvenes de los factores que hemos mencionado. Vamos a analizar los 6 factores que modifican la velocidad de reacción. A ver, dice, primero, las carnes se descomponen con mayor velocidad a 70 grados centígrados que a 20 grados centígrados. Eso es verdadero. Hemos dicho que más caliente, más rápido es la descomposición, más rápida es la reacción. Verdadero. Por lo general, la velocidad de reacción se incrementa con la temperatura, ¿no? Eso explica por qué las carnes se deterioran de forma más rápida en ambientes cálidos, ¿no? Si ustedes dejan pues, un trozo de carne, jóvenes, en un ambiente donde la temperatura es de 70 grados centígrados, se va a malograr pues rapidito, ¿no? Si lo llevan a un ambiente pues, de 20 grados centígrados, que también es alto, pero menor que 70, se va a deteriorar, pero va a durar al menos un poco más de tiempo, ¿no? Segundo, dice, un trozo de zinc se consume con mayor rapidez en ácido sulfúrico que las virutas de zinc. Cuando hablamos de un trozo, podemos hablar de una lámina de zinc. Pero las virutas, jóvenes, son los pedacitos, ¿no? Ustedes pueden lijar esta lámina o este bloque de zinc y la lija genera, jóvenes, un polvillo, ¿no? Que se llama virutas, ¿no? O pequeños alambrecitos, ¿no?
esos alambrecitos van a reaccionar más rápido que el trozo de zinc. ¿Por qué? Porque la velocidad es proporcional al área de contacto, hemos dicho, ¿no? Entonces la segunda afirmación es falso, porque me está diciendo que el trozo, que es la porción grande, reacciona más rápido que las porciones pequeñas, ¿no? Las porciones pequeñas lo hacen más rápido, ¿no? Porque más dividido, más rápido. Entonces decimos acá, se denominan virutas a aquellas porciones de un cuerpo que resultan de lijado o cepillado, ¿no? Aquí tenemos un trozo de zinc que puede ser un bloque de zinc, y si lo cepillamos van a quedar pues pequeños pelitos o alambrecitos que se llaman virutas. Estas virutas van a reaccionar más rápido que ese bloque de zinc. ¿Por qué? Porque es mayor el área de contacto. Pero aquí dice lo contrario, me dice que el bloque de zinc reacciona más rápido que las virutas. No, las virutas más rápido porque está más finamente dividido. Tercero, dice 1 litro de ácido clorhídrico, así se llama, 1 molar, y 1 litro de ácido clorhídrico 2 molar, se le agrega la misma masa de carbonato de calcio, entonces el carbonato de calcio se compone con la misma velocidad. No. Miren, es el mismo ácido, pero tiene diferente concentración. Y hemos dicho que la velocidad depende de la concentración. Mayor concentración, más rápido será pues la reacción. Aquí las concentraciones son distintas, ¿no? Por lo tanto, cuando ustedes agreguen esto al ácido, en el segundo caso la reacción va a ser más rápida porque es más concentrado. Más concentrado el material, más rápido reacciona. Aquí dice que son iguales las velocidades. No, es falso. Los carbonatos son sales jóvenes que se descomponen al entrar en contacto con los ácidos. Si el ácido se encuentra más concentrado, como el 2 molar, la descomposición será pues mayor, ¿no? La velocidad va a ser mayor. La velocidad es proporcional a la concentración de los reactivos. Por eso, en el segundo caso, la velocidad va a ser mayor. La clave entonces sería acá verdadero, falso, falso. Clave C. Esto está, jóvenes, en los factores que hemos visto. Son 6 factores, no olvidarse. Concentración, presiones parciales, temperatura, área de contacto, catalizadores y naturaleza. No olvidarse. Bien, ejercicio 3. Este es un problema, jóvenes, de velocidad media y velocidad estequiométrica. Dice, tenemos esta reacción que ya está balanceada. Dice, si en un determinado instante el oxígeno se consume con esta velocidad, 0,3 molar por segundo, ¿no? Esta es la velocidad del oxígeno acá. Y me pide cuál es la velocidad de formación del O3, que es el ozono. Como los coeficientes son 3 y 2, sus velocidades están en función a esos coeficientes, ¿no? Aquí me dan como dato la velocidad de consumo del O2, el oxígeno. Esto vale 0,3 molar por segundo, o sea, la velocidad de él. Y me piden la velocidad de formación del O3, que es el ozono. Y esto se calcula por estequiometría, ¿no? Como la ecuación ya está balanceada con coeficientes 3 y 2, se cumple esto, ¿no? Que la velocidad de consumo del oxígeno es A3, la velocidad de formación del ozono es A2. Como esto ya tengo de dato, 0,3, lo voy a reemplazar acá. Y cuando haga pues la división y la multiplicación, voy a obtener la velocidad del ozono. 0,1 por 2 sería pues 0,2. Molar por segundo, y eso sería pues la clave, la C. Esa es la respuesta. Directamente, ¿no? Cálculo directo. Velocidad media, velocidad estequiométrica. Eso es fácil, jóvenes. El problema, hemos dicho, la velocidad instantánea, ¿no? La velocidad instantánea sí requiere conocer por muchos términos. Bien, ejercicio número 4. Aquí también me dan esta reacción cuyos coeficientes ya están definidos. Me dice que la velocidad de reacción de A es 20 molar por segundo y me piden la velocidad de formación de C. ¿No? O sea, tengo la velocidad de uno, voy a calcular la velocidad de otro. Voy a utilizar velocidad estequiométrica, para ello voy a utilizar por la ecuación balanceada. En este problema entonces me dan la velocidad de consumo del reactante A, que vale 20 molar por segundo, y me piden la velocidad de formación del producto C, ¿no? Aquí es C, producto C. Y lo vamos a determinar por estequiometría. Los coeficientes ya están así, ya está balanceada la ecuación. Entonces se cumple que para A y para C, su velocidad sería así. Velocidad de A es A2, velocidad de C es A3. Así quedaría. Tengo este dato, ¿eh? Esto vale 20 molar por segundo, voy a hallar esta velocidad.
Ahora, también puedo calcular la velocidad de B y puedo calcular la velocidad de D, porque la velocidad estequiométrica relaciona todas las velocidades, ¿ah? Pero aquí me pide solamente pues de C y me dan de A, entonces voy a relacionar solamente los dos. Reemplazando entonces, aquí reemplazo la velocidad de A vale 20 molar por segundo, pero la velocidad de C sería 30 molar por segundo. En este caso sería pues la clave, la A. Ya. Solo que aquí se ha pasado esta letrita. Aquí me piden la velocidad de formación del producto C. Aquí he puesto ozono, ¿no? Ozono estaba en la reacción anterior. O sea, me dan la velocidad de reacción de A y me piden la velocidad de reacción del producto C, ¿no? Por eso hacemos estos cálculos. Se pasó un nombrecito acá, pero eso no afecta a la respuesta. La clave sería la A, entonces. Eso para el ejercicio número 4. Para el ejercicio número 5 es similar. Pueden ver ahí una reacción iónica. Me interesa porque la velocidad, jóvenes, de reacción no depende pues de las cargas de los iones, depende solamente de los coeficientes de la ecuación pues balanceada. Dice, el bromuro de níquel 3 es reducido por el bromuro de estaño 2 según esta ecuación. Ahí me da la ecuación ya balanceada, coeficiente 2, 1, 2, 1. Dice, si la concentración de este ion de acá fue de 1,28 molar después de 5 minutos, su concentración cambia a 1,03. O sea, me dicen que de él tengo al inicio esta molaridad, 1,28, y al final pues tengo esta molaridad. Luego de 5 minutos tengo esta molaridad, 1,03. Con ello me piden determinar la velocidad de formación del estaño. O sea, me dan datos para este níquel y me piden del estaño. Entonces yo debo tener, jóvenes, la velocidad de este níquel para conocer la velocidad de este estaño. Pero no tengo la velocidad. Lo que me dan, jóvenes, es el tiempo y lo que se ha consumido, o sea, la variación. Entonces primero voy a calcular la velocidad a la cual se va a consumir el níquel más 3. Primero vamos a determinar entonces la velocidad de consumo del níquel más 3. Bien, yo voy a calcular primero su variación. Esto necesito porque esto lo debo dividir entre el tiempo. No tengo esto, lo que tengo son cantidades iniciales y finales, ¿no? Inicial dice que es 1,28, acá lo voy a reemplazar. Y luego de 5 minutos es 1,03, este es el final, 1,03. Entonces, cuando yo reemplace, sería así, ¿no? 1,03 menos 1,28, esto sale negativo, porque ya hemos dicho que la variación puede ser negativa o positiva. A esto lo debo dividir sobre el tiempo, porque esto es lo que se ha consumido respecto al tiempo, 5 minutos. Su velocidad de reacción sería así. Lo que se ha consumido menos 0,25 sobre el tiempo transcurrido, que es 5 minutos. Pero como este es negativo, y para que la velocidad salga negativa, ahí delante debo colocar un signo negativo. Por eso en la ecuación, jóvenes, aparece menos y más. Utilizo el menos cuando salga negativo, para que menos por este menos me salga pues más. La velocidad, hemos dicho siempre, debe ser pues positiva, ¿no? Si esta variación me salió negativo, para que se vuelva negativo, debo colocar el signo negativo adelante, ¿no? Porque aquí siempre iba menos y más, ¿no? Ahora sí, se vuelve positivo, sería 0,25 molar, entre 5 minutos sale 0,05 molar por minuto, ¿no? Las unidades se mantienen, solamente operamos los números. Entonces, como ya tengo esta velocidad, voy a calcular esta velocidad por estequiometría. Decimos acá. Luego reemplazaremos esta velocidad en la expresión de velocidad estequiométrica para determinar la velocidad de formación del ion estaño más 4. La ecuación balanceada tiene esta forma, entonces voy a relacionar solamente estos dos, porque tengo esta velocidad y me piden esta velocidad. La proporción sería de 2 a 1, ¿no? Para sus velocidades, porque esos son sus coeficientes. Se cumple esto, entonces, que la velocidad de consumo del ion níquel más 3 es a 2, como la velocidad de formación del estaño más 4 es a 1. Como he calculado este valor, me salió 0,05. Voy a reemplazarlo y voy a calcular pues la velocidad del otro, ¿no? Aquí divido y me sale pues 0,025 molar por minuto. Eso vendría a ser la respuesta. Y viene a ser la clave la B.
Bien, entonces aquí hemos calculado variación y nos salió negativo, jóvenes, y eso se debe volver positivo. Por eso siempre se antepone un signo a esa variación para convertirlo siempre a positivo. Ese signo está acá. Voy a colocarle de nuevo, miren, vamos a regresar a la diapositiva número 1, número 2. Aquí van a ver en la expresión de velocidad media, ¿no? Pueden notar, jóvenes, que ahí delante de la ecuación hay, de la igualdad, hay menos y más, ¿no? Signos menos y más. Esos signos, hemos dicho, son para corregir las variaciones. Si la variación me sale negativo, voy a colocar el signo negativo para que se vuelva positivo, porque la velocidad siempre sale positivo. Si la variación sale positiva, le dejo pues el signo positivo porque ya está positivo, ¿no? Por eso los signos, ¿no? Por esto en este ejercicio que hemos resuelto, hemos colocado pues el signo, ¿no? Acá van a ver en pantalla, nos salió pues la variación menos 0,25. Si yo reemplazo menos 0,25 solamente entre 5 sin este signo negativo delante, la velocidad saldría negativa, ¿no? Y no hay velocidad negativa en química. En física tal vez, ¿no? En física, porque en física, como es una magnitud vectorial, el signo le indica pues si el móvil está moviéndose hacia la derecha, hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, en las coordenadas, ¿no? Pero acá no, acá la velocidad siempre es positivo. Como esta variación me salió negativo, aquí debo colocar negativo. Para que negativo, negativo se vuelva positivo. Y con ello ya determino pues la velocidad de reacción para el estaño por estequiometría y sale 0,025, que es la respuesta, la clave beta. Bien, para el problema 6, nos piden, jóvenes, ahí tenemos 4 reacciones químicas, expresarlo en función a la velocidad instantánea, de acuerdo con la ley de Goulburn y Wake. La ley de Goulburn y Wake. Aquí, jóvenes, hay un error, lo que deberían pedirle para que haya clave es la reacción correcta, ¿no? O sea, la expresión de velocidad correcta. Y vamos a demostrarlo acá, ¿no? Recuerden, jóvenes, que la ley de acción de masas, que dice que la velocidad de reacción instantánea es directamente proporcional a la molaridad de los reactantes, se escribe así, ¿no? Si tenemos la ecuación general, se escribe así, ¿no? La velocidad es igual a una constante K, la molaridad de los reactantes elevado, jóvenes, a sus exponentes. Cuando las reacciones son elementales, vamos a considerar que son elementales, porque si no son elementales, aquí se coloca alfa, beta y gamma, ¿no? Pero vamos a suponer que son elementales, pues coinciden con A, B y C, que son los coeficientes. Entonces, para esta reacción química A, fíjense, ¿no? La ecuación ya está balanceada, los restantes son N y H2, N2 y H2. Sus coeficientes son 1 y 3. Significa, jóvenes, entonces, que su expresión de velocidad sería así. Constante K, molaridad del elevado a la 1, molaridad del hidrógeno elevado al cubo, así sería, 1 y 3. Pero acá no está así, pues, como pueden ver. Por lo tanto, esta expresión es incorrecta. Es incorrecta, ¿no? Para la B también la ecuación está balanceada. Los coeficientes son 1 y 1 medio. Entonces la expresión de velocidad sería así. Constante, molaridad del hidrógeno elevado a 1 medio. No entraría, jóvenes, el carbono en esta expresión. ¿Por qué? Porque el carbono, como es un material sólido, no tiene molaridad, ¿no? La molaridad, jóvenes, son pues para sustancias en solución, ya sea mezclas gaseosas o soluciones acuosas. Este material es sólido, ¿no? No tiene molaridad, entonces se coloca solamente el hidrógeno. Constante K, molaridad del hidrógeno elevado pues al cuadrado. O elevado a 1 medio, perdón, ¿no? Y tampoco coincide con la alternativa del problema. Para la siguiente reacción, este es el reactante y también es un material sólido, o sea que no tiene, jóvenes, molaridad. Al no haber reactante, jóvenes, el orden de reacción sería 0, entonces la velocidad sería igual solamente a la constante, ¿no? Sería igual a la constante. Tampoco coincide, ¿no? Pero para la reacción D sí, ¿no? Está escrita así, 1, 1, 2. La ecuación está balanceada. Estos son los reactantes, estos son los exponentes.
Entonces la velocidad sería constante, molaridad de los exponentes elevado a la 1 a la 1, así. Y este es el que coincide. O sea, lo correcto sería pues la alternativa D. Lo correcto, ¿ah? Entonces la expresión correcta sería pues D. Pero en ese problema dice incorrecto, ¿no? Entonces ahí faltó corregir esa partecita. Debe ser correcto, porque el resto no cumple, ¿eh? Solamente el último cumple. Entonces la clave sería pues la D. La D. Bien, para el ejercicio 7, me dicen jóvenes acá que tenemos esta reacción elemental, ¿no? Ya hemos dicho que cuando es elemental, los exponentes alfa, beta y gamma coinciden con los coeficientes de la ecuación. Aquí los coeficientes son 2 y 1. Estos son los rectantes, ¿ah? D no se cuenta porque solamente es para rectantes. Dice, la concentración de A vale 0,25, la concentración de C vale 0,1. Ahí es la constante de la velocidad. Si la velocidad de reacción es 5 molar por segundo. Velocidad instantánea. La velocidad instantánea incluye constante K. Hay que calcularlo, ¿no? Entonces, primero va a ser así. Como tenemos la ecuación balanceada con coeficientes 2 y 1, su expresión de velocidad sería así, ¿no? Constante molaridad de A y C elevado al cuadrado y elevado a la 1. Ya está. Así sería su expresión porque es reacción elemental. Ahora, en este problema me dan esta velocidad, ¿eh? Vale 5 molar por segundo. Me dan las molaridades de A y C. De A vale 0,25 molar, pero está elevado al cuadrado. Y de C vale 0,1, elevado a la unidad. Voy a reemplazar estos datos, ¿ah? Porque me dan así. Me dan la velocidad de reacción, vale esto. La molaridad de A vale esto, pero acá debo reemplazar al cuadrado. La molaridad de C vale esto, hay que reemplazarlo a la unidad. Reemplazando, jóvenes, tendríamos así, ¿no? Esta velocidad de reacción, 5 molar por segundo, constante K, molaridad de A, 0,25 elevado al cuadrado, molaridad de C, 0,1 elevado a la unidad. Y opero, ¿no? Opero. Esto 0,25 paso a dividir, esto elevado al cuadrado, esto paso también a dividir, ¿no? Y determino pues el valor de K. K saldría en número, va a salir 800. Estas son las unidades ya que tienen que ver con los M y los S que quedan, ¿no? Pero el valor sale 800. Ustedes pueden solamente colocar 5. Dividen entre 0,25 elevado al cuadrado, entre 0,1 le va a salir 800. Estas ya son las unidades complementarias, ¿no? La clave aquí sería la C. Velocidad instantánea en reacción elemental. Problema 8. Aquí también tenemos esta reacción elemental, jóvenes, donde los coeficientes son 1, 1, 1, ¿no? Me piden también allá la constante específica de velocidad. Si la concentración de A y B valen 0,05 molar, 0,08 molar respectivamente, ¿no? Y la velocidad de reacción es 5 por 10 a la menos 5. Entonces, igual acá, como tengo la ecuación balanceada, la expresión de velocidad sería así. Constante molaridad de los rectantes elevado a la 1, 1. Porque estos son sus coeficientes, ¿no? ¿Y qué tengo de dato? Tengo de dato, pues, la velocidad de reacción, 5 por 10 a la menos 5 molar por segundo. Tengo la concentración de A, 0,05 molar. La concentración de B, 0,08 molar. Y voy a reemplazar esos datos en la ecuación. Reemplazando, quedaría así, pues, ¿no? Esto lo reemplazo. 5 por 10 a la menos 5 molar. Pongo K. La molaridad de A vale 0,05 elevado a la unidad. La molaridad de B es 0,08 elevado a la unidad. Y opero, ¿no? Este 5 por 10 a la menos 5, esto paso a dividir. Esto también paso a dividir, ¿no? Y la constante K saldría 0,0125. Y esto ya son las unidades. A eso queda, jóvenes, cuando ustedes simplifican los M acá y queda pues con los S, ¿no? El valor sería 0,0125, que corresponde pues a la clave B. Entonces, esa es la ventaja, jóvenes, de operar con reacciones elementales, ¿ah? Porque cuando escriban la ecuación de velocidad, los exponentes son los coeficientes. Cuando son elementales, ¿no? Cuando no lo son, sí hay que colocar el alfa y beta y hacer los cálculos, pues, con los pasos que hemos visto en el último ejemplo del problema, de esta clase. En problema 9. Dice, indique lo que sucede a la velocidad de reacción, ¿no? Se supone que es elemental. X2 más Y2 forma 2XY.
para cierto tiempo transcurrido, sabiendo que la presión total del sistema se duplica a temperatura constante. O sea, voy a duplicar la presión. Ya saben, jóvenes, que la velocidad de reacción es proporcional a la presión, ¿no? Más presión, más velocidad. Si yo duplico la presión, se duplican también pues las velocidades, ¿no? Entonces se va a cumplir esto. Para las sustancias gaseosas, jóvenes, la molaridad es proporcional a la presión parcial. Esto se puede ver o demostrar de la ecuación de los gases ideales, ¿no? ¿Recuerdan la ecuación? PV es igual a nRT, ¿no? Si ustedes despejan esta ecuación así, este B lo pasan a dividir, mole sobre volumen es molaridad, ¿cierto? Entonces, noten, jóvenes, que si R es constante y la temperatura es constante, la presión y la molaridad son proporcionales. O sea, si yo duplico la presión, duplico también la molaridad. Recuerden que molaridad se representa con corchetes, ¿ah? Porque si R es constante y la temperatura también, porque esta ocurre a temperatura constante, la presión y la molaridad son directamente proporcionales. O sea, si en este problema yo duplico la presión, también estoy duplicando la molaridad, por lo tanto la velocidad va a ser afectada. Vamos a proceder de esta manera. Si para esta reacción entonces duplicamos las presiones, entonces las molaridades también se duplican. La expresión matemática para esta reacción elemental sería así, ¿no? Constante, molaridad de X2 y 2 elevado a la unidad. Ambos tienen coeficiente 1, ¿ah? 1, 1, entonces lo voy a dejar así. Lo que voy a hacer, jóvenes, ahora es calcular cuánto era la velocidad al inicio y luego cuánto es la velocidad al final cuando duplique la presión y la molaridad y ver qué ha pasado. Si se ha duplicado, se ha triplicado, se ha cuadriplicado y así. Para ello, voy a asumir que las concentraciones iniciales, las molaridades iniciales de X y Y sean A y B, ¿no? Entonces, cuando yo reemplace A y B en esta fórmula anterior, acá, cuando reemplace A y cuando reemplace B, la velocidad de reacción quedaría así. Constante, A elevado a la 1, B elevado a la 1, ¿no? Porque estoy reemplazando la molaridad de X, que he asumido que vale A, la molaridad de Y, que he asumido que vale B. Entonces, la velocidad inicial sería así. Pero lo que me dice es que voy a duplicar pues las presiones parciales, entonces las molaridades también se duplican, o sea, ya no serían A y B, sino serían 2A y serían 2B. Cuando yo vuelva, jóvenes, a reemplazar estas cantidades en la expresión de velocidad, quedaría así, pues, ¿no? Constante, 2A elevado a la 1, 2B elevado a la 1, ¿no? Le doy forma, 2 y 2 forman 4, este 4 lo saco adelante y queda así, pues, ¿no? K por A a la 1, B a la 1, y esto es la velocidad inicial, ¿eh? Noten que la velocidad final es 4 veces la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque he duplicado, pues. He duplicado él, entonces la velocidad se cuadriplica, ¿no? Entonces la conclusión a la que llegamos acá es que la velocidad final es 4 veces la velocidad inicial. Entonces decimos que la velocidad se cuadriplica y la clave sería pues la C. Ahora, si los exponentes fueran otros, jóvenes, los efectos serían mayores, ¿ah? Porque si aquí el exponente fuera 2, esto sería 4, por este 2 serían 8, ¿no? La velocidad se multiplicaría por 8, ¿no? O si el exponente fuese aquí 3, ¿no? Esto sería pues 8, por 2 sería 16, la velocidad pues se aumentaría un factor de 16, ¿no? Pero como son exponentes 1, 1, aquí queda 2 y 2, saco este 4, y queda acá por A a la 1, por B a la 1, que es la velocidad inicial, ¿no? Entonces la velocidad final es 4 veces la velocidad, pues. La velocidad final es 4 veces la velocidad inicial. Se cuadriplicó la velocidad. Y la clave sería la C. Bien, vamos a desarrollar entonces el último problema, ¿no? Que esto ya es con cuadro. Hemos visto operaciones aquí. Tenemos esta reacción, jóvenes, acá, donde se obtuvieron estos datos. Miren, tenemos 3 velocidades para 3 distintos valores de concentración. Me piden el orden de la reacción. El orden de reacción es la suma de los exponentes, alfa más beta, ¿no? Aquí sería solamente alfa más beta porque hay 2 reactantes. Ahora, si fuera una reacción elemental, el alfa sería 2 y el beta sería 2, la suma sería 4, ¿no? Pero no es elemental porque me están dando estos datos, ¿no? De lo contrario no me pedirían calcular, ¿no? Entonces me piden el orden de reacción.
Lo primero que voy a hacer, jóvenes, es primero, conociendo la ecuación, voy a escribir la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad sería así. Constante molaridad de los reactantes, NO y H2 elevado a la alfa y a la beta. Para hallar el orden de la reacción, yo necesito conocer alfa y beta. La suma me va a dar la respuesta. Este alfa y beta no es lo mismo que 2 y 2, ¿no? Solamente es igual a 2, esto es igual a 2 si la reacción fuese elemental, pero aquí no me dice. Entonces tengo que calcularlo como procedimos en el ejemplo 4 de esta clase, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar velocidades, molaridades y voy a hacer cociente para cancelar términos. Aquí, jóvenes, como son 3 experimentos, me conviene relacionar el experimento 1 y 2. ¿Por qué? Porque el experimento 1 y 2, cuando reemplacen el hidrógeno, miren, como son iguales, esto se va a cancelar. Va a quedar para el NO, quedaría el alfa, puedo calcular el alfa. Entonces, reemplazando valores sería así, ¿eh? En esta ecuación. Experimento 1, acá está, esta es la velocidad, 3 por 10 a la menos 5. La constante, esta es la molaridad en el experimento 1, acá está, elevado al alfa. Esta es la molaridad en el experimento 2, el experimento 1 elevado a la beta. El experimento 2 acá abajo, 9 por 10 a la menos 5, la constante es la misma porque es la misma reacción. Para el NO, el experimento 2 es 15 por 10 a la menos 3 elevado al alfa. Y para el hidrógeno es el mismo valor. Entonces, cuando hago el cociente, esto se cancela, esto también se cancela. Acá, jóvenes, sale un tercio, ¿no? Y acá también sale un tercio, porque esto se canceló, esto sale un tercio. Quedaría así. Un tercio en el lado izquierdo, un tercio elevado a la alfa en el otro lado, ¿no? Entonces, alfa valdría 1. Ya tendría el valor de alfa. Ahora, para hallar beta, yo debo eliminar este alfa. Entonces, voy a reemplazar datos del experimento 2 y 3, porque ahí estos son iguales, se cancela el alfa. Quedaría pues el beta, ¿no? Entonces, en esta primera relación, alfa vale 1. Luego vamos a relacionar los experimentos 2 y 3. Y tendríamos esta velocidad constante, esta es la molaridad del experimento 2 elevado al alfa, esta es la molaridad del oxígeno en el experimento 2 elevado a la beta, esta es la velocidad 3 constante, esta es la molaridad 3 del NO elevado al alfa, esta es la molaridad 3 del oxígeno elevado a la beta. Hacemos el cociente, este K se cancela y esto de aquí. Quedaría pues acá el beta, ¿no? En este lado, jóvenes, 9 por 10 a la menos 5 entre 3,6 por 10 a la menos 4, les va a salir un cuarto, ¿no? Un cuarto le va a salir. Y acá también, 2,5 entre 10, porque esto se cancela, sale también un cuarto elevado a la beta. Significa que beta también valdría 1. Entonces, como ya conocemos alfa y beta, la ecuación quedaría así, ¿no? Constante, molaridad del NO elevado al alfa, molaridad del H2 elevado pues a la beta. El orden sería alfa más beta, en este caso sería 2. 1 más 1 nos daría pues 2. Y la clave pues sería la B, es una reacción de segundo orden. Bien, hemos mencionado que este tipo de problema no vendría pues en el examen de admisión porque toma mucho tiempo, ¿no? Pero sí puede venir en cuestiones teóricas, ¿no? Cuando una reacción es no elemental, qué cosa es el orden de reacción, qué cosa es la molecularidad, qué indica K, ¿no? Que es este K en la ecuación de velocidad. O la ecuación de velocidad, bajo qué ley se establece, ¿no? La ecuación de velocidad se establece con la ley de acción de masas de Goulber y Webb. Bien, eso sería entonces la clase, jóvenes, de hoy del tema cinética química. Bien, como ya culminamos con esto el tercer bimestre, ustedes ya tienen sus notas de cuaderno, tienen sus notas también pues de sus tareas. Supone que ya debe estar en el registro las notas también de sus exámenes o sus evaluaciones. Eso sí no los coloco yo, lo coloca pues el tutor y ya deben estar sus promedios. Pero viendo el avance de las notas, no hay problema con ustedes, ¿no? En química no hay pues ningún desaprobado, ¿no? Además, química no es complejo, ¿no? En cuestiones pues de cálculo. De repente pues es un poco aburrido en la teoría porque es bastante teórico, pero es fundamental pues la teoría, ¿no? O sea, no por aprender teoría se van a morir ustedes o se van a desmayar, ¿no? Pueden hacerlo, ustedes son jóvenes, tienen mucha fuerza a comparación de nosotros que ya estamos viejitos, no nos cansamos más. Ustedes pues pueden resistir, ¿no? Estar atentos, participando muchas horas.
Bien, ahí nos vamos a quedar.